Él va a estar compartiendo la escuela dominical y voy a dejar que él presente a los hermanos que vienen con él. Adelante, pastor. El hermano va a traer un tema libre para la escuela dominical y en la tarde él va a continuar con la serie del Evangelio de Juan. Gracias, Pastor Mario. Un gozo y un privilegio. Gracias por permitirme venir a compartir con ustedes. Es una alegría también conocerles. Gracias a todos. Teníamos un poquito de miedo de contar, hermanos, si es peligroso aquí en Tijuana. Mentira, a mí no me da miedo, me daba miedo por los que traigan. Yo soy responsable de ellos. La esposa del hermano me dijo que se lo devolviera. Y bueno, el esposo de la hermana, como es americano, no nos entendimos, así que no sé qué me dijo. Pero estamos aquí, hermanos, y muy agradecidos con ustedes y esperando poder compartir de lo mucho que ustedes ya saben. Por supuesto, he escuchado al Pastor Mario y el Pastor Mario parece que les enseña bastante. Vamos a tratar de acomodarnos ahí. Y nada, los hermanos que me acompañan es hermana Ada, una hermana que nos ayudó ahí cuando el pastor llegó, buena hermana, se congrega en Grace Community Church, de la iglesia de John MacArthur. ¿En inglés, la hermana? En inglés. Ella se habla inglés, yo no. Ella habla con su esposo Jimmy es americano. El hermano Omar Mejía, también que me acompaña en el coyote que yo traigo de California. Recuerdo una vez veníamos de misioneros, veníamos de misioneros, fuimos a 10 de octubre, creo que era, y ya andamos, ¿verdad, hermano? Y sin saber, ya andamos metidos, gracias a Dios no nos pasó nada, le andamos con nuestras hijas. Como no sabíamos, ahora mejor pregunto, ya bien, a lo mejor no la traigo, mejor tengo yo solo. Pero nada, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Edwin Espinosa, soy del Salvador, vivo en Los Ángeles, pastoreo ahí tenemos la iglesia con los hermanos, y nada, gracias, ya tenemos un buen tiempecito ahí. Y seguimos luchando, seguimos adelante, seguimos confiando que vamos a terminar la carrera, ojalá, porque no es solo empezarla. Hay un dicho que siempre mantengo y es, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. El terminar depende de usted, más que todo. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. En la vida uno mira que llegan personas a la iglesia y se van. Llegan buenos amigos, pasan un tiempo con nosotros, se van. Es un problema, claro que sí, porque se fueron buenos amigos, dejaron de perseverar. Ellos dicen que está en el Señor, algunos se congregan en unas iglesias, otros no. Pero pasa, ¿no? Y nosotros vemos pasar gente buena. Eso es un problema grave, pero uno de los problemas mayores, hermano, que seamos nosotros. Así que usted debe permanecer tener su corazón siempre permanece con el Señor. Eso va a ser sumamente importante. ¿Qué relación usted tiene con Dios? Hay algo que su pastor no puede hacer y es pasar lo que él tiene en la mente a la mente suya y no puede pasar lo que él tiene en el corazón al corazón suyo. Tampoco usted lo puede hacer con nadie, no lo puede hacer ni con su pareja ni con sus hijos. Esto es un acto personal. Así que, esperando que sea de esa manera, yo quiero compartir con ustedes esta escuela dominical. Quisiera que abrieran sus Biblias, si trajeron, y si no, no sé, no les predica, pero bueno, si no, saque su teléfono, saque donde ande la Biblia. Ahora cuando ya somos tecnológicos, ya la IA nos ayuda muchísimo. Por favor, tomen su Biblia y abra el libro, la carta de Santiago, la carta de Santiago. Vamos a leer el versículo 1. Le decía el pastor que ustedes pueden preguntar cualquier cosa, pueden preguntar, yo si no puedo responderle, y si la pregunta es sumamente fácil, vamos a tener que recurrir al pastor para que la conteste. Amén. Si siento que es muy fácil la pregunta. O sea, si está difícil es la teoría, ¿no? Si está difícil la pasa usted. Si es fácil, pero es la forma de verse más importante uno. Si es fácil, la responde él, va a ser muy fácil. Si es difícil, entonces me encargo yo. Bien, Santiago 1.1. Santiago 1.1. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la Escritura: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Señor Jesús, oramos para que nos ayudes a poder presentar este pasaje, pero también, Señor, o esta carta, pero también, Señor, que nos ayudes a cada uno a recibir la palabra. Es cierto, Señor, que el predicador debe prepararse de antemano, pero también es cierto que la congregación debe preparar su corazón y su mente para recibir la palabra y la enseñanza que va a escuchar. Ahora, Señor, haciendo la responsabilidad y tomando uso de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene,
nosotros nos disponemos en cada lugar que está, Señor, dar lo mejor de nosotros y por supuesto, lo que escuchemos, no solamente oírlo, sino también ponerlo en la práctica. Te damos gracias, Cristo Jesús, por esta oportunidad. Amén y amén. Mis hermanos, usted me dice cuánto tiempo. Perfecto, sí, porque no veo el reloj. Vaya, hermanos, como es estudio, entonces vamos a tratar de llevarlo a lo que sería un estudio. Vamos a tratar de ir leyendo la carta, irla explicando de cómo se va estructurando y qué es lo que hace esta carta, ¿se entiende? Cómo se vuelve tan difícil la carta de Santiago, aunque cuando la leemos parece sumamente fácil porque no alcanzamos a ver su estructura, pero la estructura de Santiago es un poco compleja. Porque no tiene al final no tiene una correlación, no hay algo que le esté tratando, sino que son pasajes que para algunos están desconectados, otros encuentran su progresión, ven una progresión en el texto, ¿no? En todo el libro, en toda la carta, pero no, ahí están varios eruditos discutiendo entre las circunstancias que pueden ser teológicas, que se trata de una carta, la complejidad de los textos en el idioma que tiene, y por supuesto esa forma de escritura. Además, que Santiago usa un lenguaje distinto a todos los escritores bíblicos, es más moderno, parece de academia el griego que lo utiliza, entonces eso lo vuelve un poquito más compleja la cosa, ¿no? Por otro lado, hay escritores en contra de lo que es la escritura bíblica, y esto es uno de los casos en los cuales critican que la Biblia tiene algunos problemas, ¿no? Como este. ¿Por qué? Porque se supone, yo no sé si usted sabe esto, pero se supone que los escritores bíblicos no estudiaron. O sea, hay una creencia que los escritores bíblicos no estudiaron. ¿Qué significa eso? Significa que Santiago no tuvo educación académica. Y si Santiago no tuvo educación académica, ¿cómo hablaba tan bien el griego? Es una pregunta, ¿no? Entonces eso genera que muchos detractores consideren que la escritura tiene ciertos errores. Y a eso se le llama, en algunos casos se le llama como la alta crítica o la crítica textual, que lo que hace es ver los textos y encontrar como esto, la complejidad de Santiago. En el idioma griego, por supuesto, en el español no lo puede ver, nosotros entendemos perfectamente el español y no tiene mayor complejidad, ¿cierto? Lo compara con las cartas de Pedro, lo compara con las cartas de Pablo, usted no encuentra la complejidad. La complejidad está en el idioma original. Entonces, estos que son estudiantes de la Biblia, filólogos es una persona que se dedica a estudiar lenguas, ¿no? De cualquier tipo, pueden ser lenguas semíticas, antiguas, todo. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, en ese estudio, ellos empiezan a buscar ciertos aspectos que no encajan con la época, que no encajan con las personas, y eso genera, como decía, algo de complejidad, y por eso es importante estudiar cada libro o cada carta en el contexto histórico, ¿sí? Cómo llegaron a nuestras manos. Hay libros que ustedes pueden estudiar que se llaman el canon de las Escrituras, es el canon del Nuevo Testamento. Muchos se dedican más al Nuevo Testamento porque consideran que el Antiguo Testamento no debería ser predicado mucho en los púlpitos, y se da un problema, que cuando queremos predicar el Antiguo Testamento sentimos el apretón. ¿Por qué? Porque no es común, casi no se oye en los púlpitos predicaciones de libros completos del Antiguo Testamento, y eso nos pasa a todos. Nos concentramos más en el Nuevo Testamento por el hecho de estar en la fe en Cristo Jesús. Ahora, habiendo dicho parte de esto, que yo sé que puede ser algo extraño, ¿no? O que al final de la cuenta pueda que no ejerza gran cambio en la interpretación que tenemos de Santiago, pero esto es para poner explicaciones a las personas que a veces nos preguntan o conocen de esto, porque los detractores salen en redes sociales, hay gente que lo está escuchando, hay gente que opina bastante, usted lo puede ver, puede meterse a redes sociales, ver personas que contradicen o critican a la iglesia o a los cristianos. Entonces usted puede ver que ellos escriben y escriben bien, escriben puntual, saben de lo que están hablando porque han sido instruidos o han estado aprendiendo, o han estado escuchando a personas que están condenando en este caso el cristianismo, ¿no? La religión del cristianismo, y lo critican de todas maneras. Hay un cristiano que empezó muy bien, empezó tratando él era experto en el Nuevo Testamento en lenguas, estudió en 3 institutos bíblicos buenos en Estados Unidos, y ahora ya es ateo. Entonces es importante saber de que no es solo la academia la que necesitamos también lo espiritual, necesitamos que Dios llegue a nuestros corazones, porque si ponemos todo el conocimiento acá, no cambia nada, es como que si fuéramos a cualquier universidad a estudiar cualquier carrera.
El Evangelio no es así, el Evangelio no es de cabeza a cabeza, el Evangelio es de corazón a corazón. ¿Sí? Es lo espiritual, el espíritu, necesitamos el espíritu. El que aprende solamente a conocer la Biblia se puede desviar. Necesita el espíritu. Jesús los condenaba, Jesús les decía, es que han dejado de lado el espíritu de la ley, lo dejaron de lado, no veían el espíritu, veían ¿qué? La ley, y eran cuadrados, la ley dice esto, eso se va a hacer. Pero Jesús les dijo, más importante el espíritu de la ley, el espíritu de la letra, que la letra. Por eso en Pablo encontramos que él dice que la letra mata. Pero no vamos a decir que estudiar mata, sino la ley mataba. Y al final de la jornada eso pasó con la mayoría. Entonces nosotros no queremos que pase eso, ¿cierto? Nosotros queremos que la Escritura llegue a nuestra mente, pero llegue a nuestro corazón. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a ver en Santiago. Santiago es puntual, Santiago es directo. Esto es lo más importante, porque la gente le está dando vuelta por otro lado y al final hay mucha gente que conoce, pero hay poca gente que practica. ¿Cierto? No se toma con gente que conoce de Biblia, sabe bastante, pero al final de la jornada no se congregan, dicen que ellos son su propia iglesia, dicen que el pastor no sabe nada, que el pastor sabe... Entonces la gente se ha hecho su propia religión y no existe tal cosa. Usted va a la Biblia, dice que la iglesia se congregaba, bueno, usted puede leer Hechos de los Apóstoles y se da cuenta que ellos se fueron congregando. La historia dice de que ellos se congregaron hasta en los ríos. Ellos se congregaban donde se podía cuando había persecución. Entonces siempre estuvieron juntos. Ahora, volviendo a Santiago, para que nos ayude un poquito Santiago, es en el griego, cuando usted mira el primer versículo, está bastante distinto de como lo viene en español. Por ejemplo, la palabra siervo está al final de Jesucristo. No está igual. Y tiene un enfoque. ¿Por qué la pone el escritor hasta el final? No la pone así como en el principio que está acá, Santiago siervo. Porque Santiago, al decir siervo está dándole un atributo a Santiago, ¿no? Le dice que le hace, ahorita vamos a decir, ¿no? Jorge, ingeniero. Le da un atributo, algo que él es, algo que puede ser. ¿Sí? Ahora, solo estamos atribuyéndole algo. Jorge, el ingeniero. Ahora, si queremos predicar algo, diríamos, Jorge es ingeniero. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que Santiago es siervo. El detalle es, al verlo así acá, para un escritor bíblico tiene mucha relevancia si se pone acá. Es que lo principal debe ser siervo. Pero el problema al final es que nos dice de que este siervo es distinto a cualquier siervo que se conocía en la época. Porque en la época ser esclavo, hermano, era denigrante. Ser siervo era denigrante, era el que hacía todos. ¿Se entiende? Era alguien que no tenía derechos, alguien que no podía comprar, no podía tener nada. Sus hijos eran del amo, no tenía nada. Ahora, no está hablando en ese enfoque, no es ese tipo de siervo que él habla. Por lo tanto, al ponerlo hasta el final, lo que nos quiere decir él, de que siervo en todo sentido, lo más importante es a quien él sirve, no lo que él es. ¿Se entiende? No es que le está dando ese atributo en el cual se va a concentrar, que es un gran esclavo y un gran siervo y el centro va a ser él. No, el centro aquí es que es el siervo de Dios. De Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esto es importante porque al final nos lleva a ver que va hacia las 12 tribus. La carta nos dice a quién fue escrita. Desde ahí tenemos una buena idea, ¿no? La carta fue escrita a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Termina con una frase que es conectiva y es la frase salud. Salud. Ahora, esta frase en español usted no puede ver la conexión que hace el idioma. El idioma lo hace muy elegante, en el sentido que al final de la jornada, esta palabra con la que termina aquí es hairei, y lo que hace es, cuando empieza el segundo versículo, que puede ver usted, tampoco usted no lo nota en español, pero el griego sí lo hace, él va haciendo conexiones con la última palabra. Todos estos versículos, él hace la conexión con la última palabra, o sea que la siguiente oración va a seguir con la última palabra que lo terminó. Por ejemplo, él termina con digamos, gracias, ¿no? Que era hairei, saludos, como se traduce aquí, o salud, como lo tradujo más bien la Reina Valera, y de ahí empieza con por todo gozo, consideren. Ahora, la palabra que vuelve a conectar, ¿sí? Santiago tiene esa forma de escritura que él va conectando la oración anterior con la que sigue, y lo hace con la misma palabra, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si se fija, en el español terminó salud, ¿verdad? Y cuando comenzó dice por todo gozo. Ahora, la palabra que es la misma es gozo,
pero en español no tiene la misma, si se fija, salud, gozo. No se nota la conexión. Por eso, a veces en español se nos pierde la riqueza del texto original. Se nos pierde. Ahora, esto es para el que quiere ser maestro, o porque usted quiere aprender y dar buena defensa a la fe que profesa, ¿no? Que puede aprender estas cosas. Pero realmente, si usted me dice, hermano, o sea que uno tendría que aprender todo eso para ser salvo. No, para ser salvo no. Para ser salvo la Biblia es completamente clara. La salvación la encuentra cualquier persona, la más humilde, llega a la Biblia y encuentra los textos bíblicos los más sencillos, los más simples, sin ser simplista, los más simples para ser salvo. Ya para lo que estamos haciendo nosotros y lo que hace el pastor, lo que menciona constantemente ustedes, es eso. Es que ustedes tengan una base fundamental y no se separen de la fe. O sea, que entiendan el por qué. ¿Por qué usted es cristiano? Y luego, ¿por qué usted es bautista? ¿Por qué usted cree lo que cree? Porque usted no cree en otra cosa. Entonces usted dice, yo creo esto. Porque el pastor te lo dijo. No, porque yo lo aprendí en las Escrituras. Es distinto cuando yo lo aprendo o cuando alguien me lo ha dicho. Cuando yo lo aprendo, entonces yo sé por qué está ahí y yo sé lo que creo y por qué lo creo. Entonces aquí conecta la frase, o conecta el versículo anterior y le da seguimiento. Él dice, por todo gozo, considérense, hermanos. Lo vamos a leer en el texto, en el versículo 2, como lo diría, perdón, este de la Reina Valera, lo vamos a hacer en la Reina Valera. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Vea dónde está la palabra gozo. Está en el medio, en la Reina Valera. Y es la misma con la que finalizó. Increíblemente. Es la misma. Entonces me está diciendo, ¿a quién me da? Por ejemplo, ¿cuál debería ser el sentimiento, la actitud del creyente cuando vengan? Y lo dice al final. ¿Qué son las cosas que van a venir? ¿Qué va a venir? No pruebas. Señales. No, sí, pero le falta algo. Hay una atribución a las pruebas. Diversas pruebas. Note que las pruebas vienen de diferente manera, van a llegar. O sea, es labor suya entender que es una prueba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a enfrentar usted las pruebas? Con gozo. Y esto se complica. Imagínense, hermano, Israel, lo que está en las noticias ahorita, que está bien caliente, el hecho de la familia Vivas, no sé si lo han visto, que mataron a los dos pequeñitos. ¿No han visto la noticia? Ok, murieron, que se llevaron a la esposa, al esposo y dos niños, un niño de 9 meses y otro me parece de 4 años, se lo llevaron. Y los mataron macabramente, los mataron con las manos, parece que estrangularon a los niños, a la señora pues, no dieron el cuerpo de ella, no se sabía. Horrible. Al esposo le dejaron libre. El esposo salió libre en una liberación que hicieron anteriormente. Ahora, lo complejo es esto. Sabe que el esposo es hebreo, judío, y él estaba muy contento recibiendo árabes porque quería que se hiciera la paz y él estaba ayudando a los árabes. Y qué lamentable que se lo llevan cautivo, se llevan a la esposa, se llevan a los hijos, matan a su familia, a él lo liberan y es el que ayudaba a los árabes a la paz. Recibía en la casa, le daba de comer, les ayudaba, les daba trabajo. Ahora, le venimos a decir a él de que él tiene que estar gozoso en esta prueba. ¿Usted cómo le dice que tiene que estar gozoso en esta prueba? Porque aquí, hermano, usted me dice, voy para California, estamos más o menos bien, los hermanos están bien, nosotros nos vimos contentos, felices, no tenemos problemas ni con la migración, nada, nosotros estamos contentos. Usted dice, pastor, ¿usted está gozoso en las pruebas? ¡Claro! ¿Pero qué prueba? ¿Qué prueba tengo yo? Bueno, otra vez, diversas pruebas tengo, pero no son de una magnitud como la que estoy mencionando en este momento, ¿cierto? Mi problema puede ser que yo tal vez tengo que gastar en el carro, que se me arruinó, tal vez tengo problemas con mi hija, ¿se entiende? Mis problemas son más leves. Entonces, ¿puedo estar gozoso? ¿Me puede usted aconsejar estar gozoso? Sí, y yo le acepto. Pero ¿cómo le decimos a este hombre que perdió a su esposa, perdió a sus 2 hijos, y le decimos de que él tiene que estar gozoso en las pruebas? ¿Cómo lo haría? Y aquí viene el tacto del cristiano. El detalle que aquí es que tenemos que saber qué significa eso de gozo en las pruebas. Imagina usted, en cada prueba va a andarse riendo y va a andar feliz. No, tengo gozoso, acabo de chocar, me van a demandar, gloria a Dios. Claro que eso no pasaría.
Lo que nos quiere decir es que la actitud nuestra debe ser, de alguna manera, sentirnos alegres, no de la prueba, sino de qué? De que estamos en Cristo. De la esperanza en Cristo. Que al final de la jornada, pase lo que pase, Él no me va a abandonar. ¿Se entiende? O sea, si yo me quedo con la lectura, yo voy a pensar en las pruebas, estar disfrutando la prueba, y ponemos de ejemplo a Job. Hermanos, si usted mira a Job, Job no estaba disfrutando la prueba. ¿Quién dice que Job disfrutaba la prueba? No estaba gozoso, no estaba levantando las manos ni cantando. Hermano, en las pruebas, alabe a Dios. ¿Quién quiere levantar las manos como está? ¿Se imagina una familia recién divorciada que venga a la iglesia? ¿Usted cree que quiere levantar la mano para adorar a Dios? Lo que quiere es llorar. Y no llora porque está conectado con Dios, llora por la pérdida. Y uno tiene que tener ese corazón, ¿cierto? Amén. Entonces, en ese sentido no queremos decir los hermanos que se gocen de... No. El gozo viene del hecho de saber que somos salvos. Que al final de la jornada, pase lo que pase aquí, tenemos una esperanza. Ahora, por supuesto, esto lo vamos viendo en el proceso. Por eso, cuando lee la carta, se lee completa. Porque al leerla completa, entonces entiende la razón. Entonces, como ve aquí él empieza hablando del gozo. O sea, que si terminaríamos, diría así el versículo 1, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, gracias, ¿sí? O gozo. Traduce salud, ¿sí? Porque saludos sería la mejor traducción. Y luego comienza, en el griego, comienza exactamente así, hermano. Comienza con el pasan harán, es la segunda palabra. Entonces, si en español está en medio. Es más fácil conectarle, es más fácil saber de quién está hablando. Eso de saludos tiene que ver con ese mismo sentido. Tener ese gozo de qué? Ustedes que son de las 12 tribus, ustedes que están en la dispersión, porque están pasando un problema ellos. Y se lo adelanto. El problema de ellos es que están siendo, ¿cómo se llama esto? Cuando yo le llamo segregar, no sé si va a estar bien. No, cuando usted hace a una persona, la segrega, ¿cómo? Relega. Excluye. No. Relegado, excluido, Relega. gracias. Entonces ellos estaban siendo excluidos. Santiago va a hablar de que llegaba un rico con anillo, con todo. Ahí le decían, sentate aquí. En las sinagogas, por lo que me decía el pastor que algunos han ido a Israel, ¿no? Las sinagogas tenían para sentarse así las sillitas, o eran una banca, o eran de madera, todo. Venían, cuando se acababan las sillas se las daban a los mejores, o los asientos, digamos, se los daban a los mejores, a los que venían con dinerito. Y cuando entraba un pobre, le decía, siéntate por allá. Ella va a sentarse. Era segregación. Otro era que los ricos los hacían también, se aprovechaban de ellos. Eso estaba en el capítulo 5. Entonces se aprovechaban los ricos de ellos, estaban pasando diversas pruebas. Aparte que ya, hermano, solo la prueba de ser pobre es dura. Todavía llegar a su iglesia donde lo traten así, donde lo traten con desprecio. O sea, esas pruebas se ponen más peor, ¿no? Porque usted llega a uno de los hermanos que se supone no dejan de congregarse, porque sí, uno piensa en el cuerpo de Cristo, el amor de Cristo, y llega a la iglesia, ¿y qué es lo que menos siento en una iglesia? ¿Qué es lo que menos siento en una iglesia? El amor y la prueba. ¿Pero por qué no se siente? Porque no lo da, no lo demuestra. Porque no lo da, porque no lo demuestra. El problema de todos nosotros, como no conocemos la Escritura, cuando llegamos a la iglesia, llegamos con el deseo de recibir. Hermano, y la Biblia es de dar. Jesucristo vino del cielo no a recibir, vino a dar, y se dio completo. Y usted ve, los apóstoles no pidieron, se dieron. Los hermanos, dice la Biblia, que se dieron y vendieron todas sus cosas y le daban a los demás. Es decir, según la circunstancia, la iglesia reacciona de esa manera. El problema es cuando la iglesia está en un momento de acomodamiento, que solo se preocupa en sí mismo. Por ahí está bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer según la Biblia? Preocuparse por quién. La Biblia que nos mandó Jesús dijo, amen a Dios, a Dios por sobre todas las cosas, y después dijo, amen a su prójimo. ¿Y cómo amar al prójimo? Como a ti mismo. Vale. Empieza de adentro. Si yo no me amo, yo no puedo amar a mi prójimo. Y ahí empieza, la persona que es egoísta no puede amar a nadie. ¿Por qué? Porque no se ama a sí mismo, porque se quiere dar cosas que no merece, que no necesita, que no tiene que tener, y se las queda para sí mismo. El fundamento empieza ahí, perfecto. Usted se ama, usted va a amar al prójimo. Entonces lo primero que usted tiene que hacer, hermano,
es aprender a amarse para amar a su prójimo como se ama a usted mismo. Eso es lo que dice el mandamiento. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, la medida de amor, ¿dónde empieza? En la manera que yo mismo siento ese amor, ¿no? Es cómo Dios me ha salvado, cómo Dios me ama, cómo Dios me ha dado la oportunidad, cómo Dios tiene misericordia de mí. Entonces, al ver que Dios me ama tanto, entonces yo pienso apreciar y me empiezo a cuidar en todo sentido. Y así como me cuido, y así como estoy preocupado de mi necesidad de no enfermarme, de estar bien, entonces yo empiezo a pensar en quiénes. Cuando mi hermano está pasando una situación que yo no quiero pasar, que yo no quisiera estar, ¿qué hago? Voy y lo auxilio. ¿Sí? A medida que nosotros no sentimos eso, entonces no se transmite en la iglesia. Otra vez, venimos a dar, no a recibir. Si cambia su mentalidad, se va a dar cuenta que su vida es distinta. Cambia la mentalidad. Primero la mentalidad. Entendamos el Evangelio. No voy a buscar nada en la iglesia. Yo voy a ir a darme completo en la iglesia. Romanos 12, 1 y 2. Continuamos. Entonces, vea, dice el versículo que sintamos gozo en las pruebas. Entendemos que la prueba, ya saben, cualquier pregunta que tenga me la hace, no hay problema. Entonces, el texto también me ayuda a mí entendiendo de que es esa alegría de haber sido tomado en cuenta de parte de Dios para pasar por esa prueba, por esas diversas pruebas. Luego el versículo 3 inicia, el versículo 3, ¿cómo dice? Sabiendo que la prueba. Ahora, ¿cuál era el tema del versículo 2? Gozo. Las Las diversas, ¿no? en las diversas. ¿Cómo terminó el versículo 1? Terminó con saludos. Saludos. O gozo, podemos decir, ¿no es cierto? Que sería charis, que sería de esa raíz de griego. Entonces, cuando empezó el versículo 2, empezó pasan haran, que era ya todo gozo, ¿no? Que sería como por todo gozo consideren hermanos de mí o hermanos míos, cuando en pruebas caen y son diversas, sabiendo que la prueba de vosotros, y aquí es donde empieza el versículo 3, sabiendo que la prueba, y vuelve a conectar ¿qué? La frase que acabamos de terminar. ¿Cómo terminó el versículo 2? Pruebas. Ajá. ¿Cómo Las empieza el pruebas. versículo 3? Las diversas. ¿Se fija cómo va conectando él? Sí. Entonces, esto se ve que es una persona que manejaba el idioma, y aparte que era el idioma de academia. No era el idioma koinel que manejaba la gente, no era algo peculiar. Si se ha fijado que nosotros siempre repetimos lo mismo. ¿Sí? Uno dice que me dijo, y repite uno mucho me dijo. Y cada uno de nosotros tiene sus frases que son las que nos conectan con la siguiente que queremos decir. Pero cada quien es así. Entonces, sí. Y eso es lo peculiar de Santiago, esto lo hace específico y especial. Entonces vemos que dice que sabiendo que la prueba de vosotros, vamos a la Reina Valera, perdón. La Reina Valera dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No sé cómo usted lo ve y no sé cómo usted reacciona después de haber pasado una situación y un problema, una crisis, una circunstancia que usted no se la esperaba. ¿Cómo usted resuelve? ¿Cómo usted termina? Porque lo que dice Santiago es que la prueba o las diversas pruebas que llegan a la vida del hombre tienen un propósito. O sea, las pruebas no son al azar y las pruebas no son iguales a todos. Tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que usted tenga paciencia. Paciencia, así termina. O sea, lo que usted tiene que producir, lo que tiene que producir la prueba en usted al final de la jornada es paciencia. ¿Sí? Ser paciente es llorar, paciente espera a Jehová. Todo lo que tenga que ver con paciencia. Y en todo sentido, ¿no? Paciencia de esperar y paciencia de confiar. Confío en Dios. Él es mi confianza. Entonces, esta prueba que estoy viviendo, yo sé que tiene un final, tiene una salida. Cualquiera que sea, hay una salida. Esto se va a acabar. Sí, entonces va a producir esa paciencia, esa confianza en Dios, que no se termina la historia ahí. Luego, el versículo 4, ya que la fe, cuando ha sido probada, y noten que dice que la fe fue probada. No vamos a hablar de todos los términos estos, sino que vamos a irnos, porque sería mucho y no tiene mucho sentido, pero sí en la forma de que la fe es probada, es porque la fe verdadera tiene que producir algo.
¿Se entiende? O sea, su fe tiene que producir algo. Y eso que va a producir tiene que estar conectado con la esperanza que usted tiene. Por ejemplo, supongamos que a mí me fue mal, perdí mi trabajo, tuve un accidente, perdí el carro, perdí todo, la esposa se me fue, estoy arruinado, ¿no? Ahora estoy arruinado. Ya perdí todo. Tengo trabajo, no tengo carro y mi esposa me dejó. Ahora, yo me congrego con la iglesia, yo siempre he estado en la iglesia, con la familia, pero de repente después de esto, paso unos días, yo no vuelvo más a la iglesia. La pregunta sería, ¿produjo la fe lo que tenía que producir cuando fue probada? No. ¿Cuál es el propósito de que yo, aún en esa situación, cómo debo enfrentar esa situación? Le dije, con gozo, ¿se acuerda? Esperanza en Dios, yo confío en Dios. Entonces me dice que esa esperanza, esa prueba, lo que va a hacer es acercarme más a Dios. Debería. Cuando mi fe es probada, va a producir si yo soy un verdadero cristiano. Entonces, el Santiago y yo, acuérdense, ellos están viviendo un contexto tremendo. Pobres, segregados, hermano. Y con reflexión, ¿no? Claro. Porque si te pasa una prueba y nomás con gozo y no dices, te hice mal, ¿por qué me dejó mi esposa? ¿O por qué mi esposo? ¿O por qué yo como esposa? O sea, yo creo que también tenemos que hacer con reflexión, ¿no? Claro, pero no siempre va a tener la culpa la persona. Y eso hay que entenderlo. Se refiere a cuando es una prueba real, ¿no? No por... Es que diversas pruebas aquí tiene el sentido de hasta parecer tentaciones, lo que sea. Que usted mismo se haya metido, no se metió usted, circunstancias de la vida, le llama caso fortuito, lo que pase, pero que haga que usted sufra como cristiano. Porque la mente de nosotros es que el cristiano no debe sufrir, no, que le va a ir bien. No, eso no es verdad. Vivimos en el mundo está lleno de pecado, la maldad existe, nosotros tenemos maldad, mitigamos la maldad, la tratamos de poner por allí, quiere salir, pero usted la retiene, ¿cierto? Nosotros somos así. Está aquí inherente en nosotros y luchamos contra la maldad. Entonces, nosotros podemos generar cosas malas, nosotros podemos ofender, podemos dañar, pero lo mismo podemos sufrir. Y cuando nosotros sufrimos, y es lo que dice Santiago, yo con gozo, con esperanza en el Señor, me sostengo. Esa prueba, por dura que sea, me tiene que llevar al Señor siempre, no apartarme del Señor. Esa es la idea. Santiago, y lo vamos a ver más adelante, Santiago está diciendo que la persona que está pasando por las diversas pruebas tiene que permanecer en Cristo. Esa es la esperanza. Dice, esa produce paciencia. Y luego el versículo 4, claro, todo tiene que llevar reflexión, ¿no? Que es lo que dice 2 Corintios 13:5. Él dice de que examinémonos a nosotros mismos, y ahí el verbo en examinémonos es un imperativo, es mandato, pero es un presente, y lo que hace el presente es hacerlo continuamente. ¿Sí? O sea que no solo me examino hoy que vine a la iglesia, voy a examinar todos los días, al levantarme y al acostarme. Sí, es un estilo de vida. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, ¿qué dice? Habla de que los judíos iban a agarrar a sus hijos, los iban a instruir a dónde, en el camino, en la casa, trabajando, donde anduvieran. Hay una manera de ver los hebreos y dicen que ellos pueden estar en la mera oración, ellos pueden estar conectados con Dios, sirviendo al Señor, pero si su hijo lo toca y le hace una pregunta acerca de la Torah, el padre tiene que dejar todo lo que está trabajando, estando en la iglesia, donde esté. El hijo preguntó acerca de Dios y él debe dar la respuesta a su hijo, porque esto se vuelve un estilo de vida para ellos. El hijo tiene que conocer a Dios. Entonces, cuando hacemos esa acción reflexiva, constante, de meditar si soy cristiano o no lo soy, entonces mi vida va a ir siendo transformada. Porque yo le pregunto a usted, ¿cada cuánto piensa que usted es cristiano o no es cristiano? Si está en la fe o no está en la fe. Eso no son preguntas que nosotros no hacemos diario o cotidianamente. No, nosotros damos por sentado que una vez ya lo hicimos y suficiente. Y eso es verdad. Pero ahora falta la reflexión de mi arrepentimiento, si fue verdadero o no fue verdadero. Esto va a ser toda la vida hasta que me muera. Toda la vida. Preguntarme, ¿cómo estoy? Eso es lo que dice Pablo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Si estáis en la fe o estáis reprobados. Esa es la pregunta. Una pregunta que debemos hacer todo el tiempo. Porque otra vez, sé cómo comienzo, pero no sé cómo termino. El terminar va a depender de mi perseverancia con Dios. ¿Sí? Entonces, el versículo 4, volviendo al versículo, dice, mas tenga la paciencia. ¿Se fija cómo va?
Es como que no pierde su hilo. ¿Sí? Termina una frase y como terminó la frase, la vuelve a comenzar. Es como que va dando explicación de lo que acaba de decir. ¿Sí? Saludos, después él dice gozo, después él termina con pruebas, hipomoné, después empieza con hipomoné otra vez, hablando de la prueba, termina con, prueba no es hipomoné, es paciencia. Termina con paciencia al final y vuelve otra vez a iniciar con paciencia. Y dice, mantenga la paciencia su obra completa. La paciencia está como muy fundamentada en la esperanza, ¿no? Que tenemos. Correcto, Dios. correcto. Es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Esa es esa esperanza que cada uno tiene, pero en Cristo Jesús. ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde usted deposita completamente esa esperanza? ¿Se entiende? Eso es importante. Entonces termina la frase diciendo hipomonen, y este sería el objeto final, ¿no? Lo que debe recibir toda esa acción, ¿no? Toda esa acción de que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, sería la frase cuando hablamos de esa paciencia, de eso de perseverar, de eso de mantenernos. ¿Se entiende? Por eso cuando pasa por las pruebas, esa paciencia que va a generar es perseverancia. En lugar de hacerlo irse, ¿qué lo va a hacer más? Afianzarse. Se firma más Sí, en lo que se dice, firma no, más. lo que pasó con Job. Algunos lo traducen como carácter probado, Tal. generar resistencia, aguante. Perfecto. Como en un gimnasio que se Sí. Perfecto. Entonces está todo el tiempo, sí, es continuo, es estar, nada de que hermano ya vino el fuego y la prueba, ya me voy, porque yo pensé que Dios me iba a llevar así en el aire y nadie me iba a tocar y no me va a pasar nada, ¿se entiende? No estamos pensando de esa manera, estamos pensando en el hecho de perseverar en medio de las pruebas. Imagina los apóstoles hubiesen sido como nosotros. Y digo como nosotros porque a ver, yo le dije que venía a Tijuana, venía con miedo. Si los apóstoles hubieran sido como nosotros, ¿sí? Me recuerdo en Hechos de los Apóstoles, llega Gabo y le dice a Pablo, el dueño de este cinto sí se lo ha llevado delante de los gentiles. Y se pusieron a llorar, ¿no? Y lloraban los hermanos, y decían, oh, que no te acontezca esto, Pablo. Y lloraban, y Pablo le dijo, sí, dejen de llorar. Dejen de llorar, si yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero también a morir por Cristo. ¿Se imaginan? Nosotros, hermanos, ustedes quieren morir por Cristo. Digo, dicen que van a morir por Cristo y a la iglesia van. Ni la Biblia leen, dicen quieren morir por Cristo y quieren ir a conquistar las naciones. Entonces, no, hermano, no es lo mismo ver que la muerte te acerca en una persecución a hablar de que yo estoy dispuesto a entregar al Señor. Entonces, si ellos hubieran sido personas que no tenían una confianza firme en Dios, nunca hubieran entregado su vida a la muerte. Entonces, volviendo al texto, la palabra termina con este objeto directo que es perseverancia o esa paciencia de esperar en Cristo, de esperar confiando en Él, ¿no? Que es lo que le traduce la Reina Valera, y quiero dejarlo ahí para que usted entienda, ¿no? Que esa paciencia tiene que ver con Dios. Si no quiero cambiar el término de la Reina Valera porque hay que valer usted y un día lo voy a explicar igualito que está la Reina Valera, solo que recuerde que el énfasis ahí es esa esperanza en Dios, esa permanencia en Dios, siempre en vez de irse, quedarse. ¿Sí? Porque no todos entienden lo que usted va a entender, pero hay frases que ellos lo van a manejar bien. Usted dice, hermano, cuando usted se sienta aprobado, cuando sienta difícil, usted solo tenga paciencia en Dios, confíe en lo que Dios hizo en la cruz, a través de Cristo. Confíe. ¿Sí? Porque usted empieza a hacer un montón de cosas, no le va a entender. No son los términos los que nos ayudan, sino esa forma entendible, esa forma que yo entiendo. ¿Cómo yo entiendo? ¿Sí? Una cosa es, como predicador, uno sabe lo que estudió y lo que va a predicar. El pastor se para aquí, él sabe lo que va a predicar porque lo estudió. Entonces sabe cómo ustedes lo van a entender. ¿Cierto? Entonces trate siempre de, a su manera, a su forma, usando los términos de la Biblia, poder explicarle a la gente. ¿De acuerdo? Que le ayude a la gente. Lograr ese punto. Decirle, hermano, cuando tenga pruebas, como dice Santiago, usted debe tener paciencia. Y esa paciencia tiene que ser una fe en Cristo. Mantenerse. Estar allí, ser perseverante. ¿De acuerdo? Entonces, luego empieza el versículo 4. Dice, más la constancia. Nos vamos otra vez a la Reina Valera. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es cosa completa?
o perdón, su obra completa. Acuérdense, este versículo explica o da esa continuidad, ¿no?, al versículo anterior. ¿Ya? Estamos hablando de la paciencia, que sería perseverancia o carácter duro, carácter firme, como hace el pastor. Entonces, esa paciencia, ¿qué es esa obra completa? Es lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Si yo soy cristiano, si yo digo que tengo fe y vino una prueba, se accidentó un pastor allá, un pastor pentecostal que es amigo mío, se accidentó, lo fue a visitar al hospital, y muy raro como se accidentó, no sé, los que han ido a Estados Unidos saben que ya como aquí también, cuando sale de la carretera, están las saliditas, ¿no? Allá son un poquito más largas, pues estaban las salidas para salir a la calle, y el carro se le quedó sin gasolina. Dice que sacó su, ¿cómo se le llamaría? Su galón, y se fue con el galón a la gasolina que está muy cerca. De regreso dice que había un carro parqueado atrás de él. Es una salida, no es el freeway ya, es una salida que ya no se anda, ¿qué? 15 millas por hora, tal vez, no sé. Entonces, depende del driver, ¿no? Entonces, él llega atrás de su carro, abre la cajuela, y cuando de repente solo escuchó el ruido de un patinar, volteó a ver, dice, y el vehículo dice que es extraño, porque hay un carro atrás, él está aquí, y lo colisionó en la pierna junto con el carro, con la cajuela del carro, ¿no? Y él solo sintió que todo aquello tronó, dice, bueno, le quebró el fémur. Él se cayó, dice, se levantó como pudo, pero la piernita le colgaba. Bueno, le pregunto yo, ¿y cómo siente ahora que vienen a ver los hermanos? Ya casi le salieron las lágrimas, hermano. Le digo, miren, aquí es donde está duro, donde les tengo que manifestar la fe que yo digo que tengo cuando les predico. Ya ves cómo predico el pentecostal. Amén. Sí. Okay. ¿Y has visto cómo los ponen? El pastor parece que Iron Man. Lo que le pasa no pasa nada. Entonces me dice, ya casi no los lágrimas. Aquí es donde cada vez que me vienen a ver me quiero partir el corazón. Porque nunca pensé que ellos vendrían a verme ahora como estoy aquí, me dijo, con la pierna. Bueno, yo soy quebrado el fémur izquierdo y ese dolor ni el parto ¿cómo se dice? Se compara. No sabe. El parto queda pero corto con el dolor del fémur quebrado, de verdad. El parto es como una herida. De verdad. No sabe. Gracias a Dios. Entonces, ¿Cuántos partos lleva? duele, no duele antes que lo operen y después de operarlo siempre duele. Y cuando lo operan le dan unas pastillitas, hermano, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre de esta droga que le dan ahí. ¿Cuál? No, es otra ahí en Estados Unidos. Entonces, ¿ah? Morfina, esa, ponen morfina, pero cuando es inyectada, hermano, mire, solo se la ponen aquí en el catéter, ¿se llama? Se lo ponen aquí, como usted se lo siente que se marea, se fue el dolor, no se siente otra vez que te puede parar. Lo malo es que después de operar le dan una pastilla que no quita el dolor para nada, y el pobre pastor ya se imaginará, hermano, era un parto continuo. ¿Sí? Y el dolor, ver que lo llegan a visitar y que uno no se puede mover y en la misma posición, pues desesperante. Y eso lo estaba partiendo. Y ahí donde están las pruebas. Porque ¿qué es lo que produce? La obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Permanencia. Permanencia. Pero ¿cómo no tiene el Señor a usted ahorita? Porque uno piensa que los hermanos van a pensar que ando en pecado. Sí, el pastor piensa eso. ¿Qué van a decir los hermanos? Porque la mayoría piensa eso, ¿no? Que si le ha ido mal, Dios lo está castigando. Hermano, es perseverar, es permanecer, que salga de mí el verdadero evangelio, que se demuestre que yo soy cristiano. ¿Cuándo? Hermano, el cristianismo verdadero se prueba a través de las pruebas. No hay otra forma. ¿Cómo sé que usted es cristiano y cómo sabe que yo soy cristiano? Hasta que usted me mira. Y aún así permanecí, aún así llegué y lo hice, sí, y aún me mantuve, no hubo que, miren, pero la gente lo que tiene que no se llama lástima, se llama, no quería lástima, diga compasión. Sí, porque eso es muy mal eso, ay, me da lástima el pastor, me da compasión el pastor, que aún así en medio de la prueba, o me da compasión el hermano, me da compasión la hermana, que aún en la prueba está luchando y está saliendo adelante, y Cristo se sigue
formando en su vida. Cristo se está formando en su vida, y eso es más importante, porque Romanos nos dice que ese es el punto de Dios, es formarnos a la imagen de Cristo. Eso es todo. Las pruebas nos deben llevar a formarnos como Cristo. Eso es lo que hace acá, es esa obra completa. Y si producimos esa obra completa, si esa fe se mantiene, si ese cristianismo sale a la luz y vemos que es cristiano y da prueba de su fe, entonces dice que van a ser perfectos y cabales, o sea, van a ser completos. Y me gusta muy bien la frase, sin que os falte cosa alguna. Cosa alguna. Y otra vez, ¿qué vuelve a hacer Santiago? ¿Quieres faltar? Empieza con faltar, ¿no? Ajá. Y interesante, ¿cómo termina? Me encanta, yo nunca he podido hacer eso. Terminar la frase y explicar la frase. Terminar la frase y explicar la frase. O sea, si alguien explicaba era él, porque uno a veces está con el escotrufio, entre que dice una cosa y dice otra. Pero él no, él va, ¿sí? Va explicando la frase y termina, dice, y si le falta cosa alguna, o sea, vea, obra perfecta, obra completa, perdón, para que sean perfectos, ¿sí? Para que sean perfectos y cabales, o completos, y sin que os falte nada. Pero si le falta algo, ¿no? Termina el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta, se fija. Si alguno, él dice, si alguno tiene falta, pero falta de qué? Noten que Santiago sabe dónde va. ¿Les falta qué? Sabiduría. ¿Qué necesito yo en medio de las pruebas? Sabiduría, no inteligencia, sabiduría. Sabiduría es saber entender el proceso en vida, el discernimiento. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces, ahora, lo que hace Santiago me lleva a meditar y a pensar qué es lo que yo realmente necesito. Y que lo que va a más carecer un cristiano en medio de las pruebas, aún sabiendo todo lo que sabe, hermano, porque nosotros cuando vamos a la prueba, vamos sabiendo lo que sabemos. Nadie entra a la prueba ignorantemente cuando es cristiano, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo está con nosotros, Él lo prometió, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, sabemos que tenemos todo el poder de Dios en nosotros, pero aún así, con todo ese conocimiento, ¿qué sucede con nosotros? En el momento de la prueba, ¿verdad? Todo se olvida. Todo se olvida. Le llama el Padre. Todo se nos olvida. La mente de nosotros solo está concentrada en el problema. No duerme pensando en el problema. Se levanta pensando en el problema. Se acuesta pensando en el problema. Pero no piensa en la solución. Hay una solución después del problema. Y es lo que hace Santiago. Dice, si ustedes tienen falta de algo, si por casualidad les falta algo, porque si la prueba ya produjo la obra, ¿cierto? La obra completa, entonces, hermano, debería estar completo, ¿no? Por eso se llama obra completa. Va a estar completo, no le falta nada. Sin embargo, si todavía sí pasa algo, entonces pida sabiduría. ¿Sí? Pida sabiduría. Eso es lo que debe hacer. Entonces, la acción del verbo, o el objeto de la acción, perdón, sería aquí sabiduría. El pedir es la acción, yo debo estar pidiendo, otra vez, debo estar constantemente pidiendo, porque yo necesito que el Señor me ayude en este momento de la prueba. Sin Dios no lo puedo hacer, hermano. Sin Cristo no la puedo hacer. Observe, el conocimiento me ayuda a mí muchísimo, pero la comunión con Dios me ayuda enormemente. El conocimiento es bueno, el conocimiento se olvida. Si yo le pregunto, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Usted no se acuerda. Con probabilidad no se acuerda. Será raro que se acuerde lo que predicó. ¿Cierto? Sí. Pero aparte de lo que ya sabe, que tiene conocimiento, no se acuerda del sermón, pero hay algo que quedó guardado ahí. Hay un conocimiento que se queda con nosotros. Ese conocimiento es bueno, buenísimo. Pero es la comunión con Dios la que me ayuda. ¿Sí? Porque dice que el Espíritu Santo me va a ayudar a recordar todo lo que sé. Entonces yo necesito tener una buena comunicación con el Espíritu Santo. Porque si está contristado, ¿cómo recuerdo? La única forma de recordar es con el Espíritu Santo. Él me ayudará a recordar. Entonces, la sabiduría es importante, hermanos, en medio de las pruebas. De ahí hay muchas cosas que se pueden decir, cuestiones gramaticales, pero no nos vamos a detener ahí porque
estamos más interesados en sobrellevar estas situaciones difíciles de la vida, que nos llegan constantemente, que nos asustamos. Yo tengo a mi suegro allá en Estados Unidos, él llega a la iglesia, por cierto me llamó recién venido aquí y me dijo, Edgar no va a venir. No, le dije, ¿y a dónde anda? No le quise decir cómo, pero ¿a dónde anda? En Tijuana. ¿Con quién? Me dijo. Y le dije al hermano, yo le digo un nombre al hermano, le digo, con pretexto. Ah, bueno, me dijo, me colgó. ¿Y sabe por qué me colgó? Porque el hermano dice que me saca de la iglesia. Dice mi suegro que para que ande con él, que este hermano es un vago. Entonces, yo no le dije que vine a predicar. Para él, yo vine a pasear a Tijuana con el hermano Mar. Y yo ando paseando. Él va a estar enojado ahorita y posiblemente se vaya a la iglesia. ¿Se fija? Así es la gente, así, con el conocimiento ellos quieren las cosas como son. No funciona esa manera. Necesito comunión con Dios. El pastor no resuelve mis problemas. El pastor me ayuda con la escritura para que yo pueda resolver mis problemas en mi casa. ¿Se entiende? El pastor, y enseña, ¿no? Y comparte. Y usted está obligado a atesorar lo más que pueda para ponerlo en práctica, para vivir lo que es el propósito de Santiago. ¿Sí? Entonces, vamos enfocado en esto. El estudiar el lenguaje es muy extenso, pero nosotros estamos en otro asunto hoy, ¿cierto? No vamos a hablar tanto menciono algunas frases para que usted de alguna manera se le despierte ese espíritu curioso, ¿ya? Le dé curiosidad. ¿Cómo voy a estudiar eso? ¿Qué voy a aprender de aquí? ¿No? Ahora, el versículo 6 inicia él otra vez conectando y él dice, mas pida con fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que fue probado? En el versículo 4, el 5, perdón. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, perdón, estamos en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Entonces, la frase aquí es el verbo, ¿no? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Pedir. Pedir. ¿Cómo comienza el versículo 6? Con fe, pida con fe. Pida. Esto está raro, ¿no? Porque tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Se lo va a dar. Seguro que se lo da y sin reproche. Pero luego Santiago me dice, yo sé que hay hermanos en la iglesia que piden, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo piden? Sin fe. Sin fe. Y hay algunos que tienen fe. Dice, yo tengo fe que el Señor me lo va a dar. Pero dice Santiago, esos que piden con fe, así como dicen con fe, piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Por eso no reciben. ¿Sí? Lo dice Santiago más adelante. Hay gente que está empecinada en pedir algo que está en contra de Dios o en contra de la voluntad de Dios y pide y está allí constantemente. También puede haber una persona que diga, yo tengo fe, hermano, yo pido al Señor y no me ha respondido. Pero es que también pide, pero pide mal, porque pide para gastar en sus deseos. ¿Entiendes? Y Dios no se lo va a dar. Dios no le va a dar algo que usted no necesita o que lo va a apartar del reino. ¿Se entiende? Así, sí. Hermano, cuando nosotros estamos bien, ¿no? Son cosas que usted, yo creo que ya sabe, ¿no? Cuando uno anda bien, o está tranquilo y no abunda tanto las cosas, uno se mantiene en la iglesia. Es como que si fueran necesarios esos sufrimientos. Porque mientras estamos padeciendo, estamos en la iglesia. Nomás nos va bien, nos vamos. Me contaba un pastor en San Francisco que había una señora que llegaba constantemente, vivía lejos, llegaba en autobús, agarraba tren y llegaba en autobús, dijo, porque vive afuera de San Francisco, cerca del aeropuerto, perdón, la iglesia está cerca del aeropuerto y ella venía de allá al otro lado del puente. Entonces, dice que todo el tiempo estaba la hermana ahí, salvadoreña, por cierto. Llegaba todo el tiempo y bueno, un día la petición de ella siempre era por 5 años una residencia. A los 5 años me dio una residencia y me dijo, mirá viejito, me dijo, no es mentira, no volvió. ¿Sabes qué me dijo? Que le quedaba muy lejos. Cuando agarró una residencia le quedaba muy lejos, ya no volvió, me dijo. Entonces, cuando la gente tiene una necesidad, ¿dónde está? ¿Dónde la encuentra? Cuando la gente ya está bien, ¿dónde la encuentra? En Playa de Tijuana. Ahí lo encuentra. Yo no la encuentro en la iglesia. Usted lo busca. Oiga, y el hermano fulano, a mí me pasa en la iglesia. Y el hermano,
Y usted no puede dar explicaciones porque a veces usted lo llama y le contesta. Dice, no sé, hermano. ¿No le he llamado? ¿Cómo no? ¿Y qué le he dicho? No me ha contestado. Y si no he dicho nada. No he dicho nada. Nomás no venir. De repente al tiempo aparecen otra vez. No, ya usted sabe cómo volvieron, ¿no? Algo les pasa y vuelven a regresar. Entonces, en este caso, él dice que si alguno, ¿ya? Pida con fe, no dudando, porque hay gente que duda. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En ciertos casos, hermanos, podemos tener mucha fe, pero necesitamos que esa fe sea certera. Esa fe esté sometida a la voluntad de Dios en todo tiempo. Por supuesto, hermano, cuando usted sabe que lo que usted está pidiendo está bajo la fe de Dios, recuerde, ¿qué va a pedir? Sabiduría. Y pedir sabiduría, ¿está bajo la voluntad de Dios o no está bajo la voluntad de Dios? Sí, porque Santiago me dijo que me la da sin reproche. Entonces, ¿yo puedo pedir todos los días sabiduría? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. Usted puede pedirlo, es la voluntad de Dios, Él quiere darle sabiduría. Ese es el propósito de Dios, que todos sean sabios y lleguen al conocimiento del varón perfecto. Eso es lo que Él quiere, que todos seamos sabios en el mundo. Entonces, como Él quiere que yo sea sabio, yo voy a orar todo el tiempo por que me dé sabiduría. Pero si en el caso, dice Santiago, hay alguien que no tiene esa fe firme que Dios le puede dar sabiduría, porque dice, no sé cómo lo educaron a ustedes, pero tiene que ver mucho cómo lo educan a uno, ¿no? Si lo educaron de que no merecía nada, la gente dice, no, yo soy un burro, no fui a la escuela, ¿qué voy a entender yo eso? No sé si le pasa, yo tengo hermanos en la iglesia que le digo, estudio teología, ¿saben qué me dicen? Ay, pastor, si yo esto, yo no entiendo, yo en la escuela ni me gustó ir. Esa es la respuesta que da. Y le digo, ¿y qué tiene que ver la escuela con estudiar la Biblia? No dice, yo he sido burro para la escuela, es que nadie yo no estoy en la escuela, yo lo que estudio es Biblia. Que vaya a una escuela, estudie en una escuela de Biblia, aprender Biblia, solo Biblia, no le van a enseñar matemáticas, no le van a enseñar sociales, no le van a enseñar historia, no le van a enseñar química, biología, le van a enseñar Biblia. ¿Qué tiene que ver por favor, es sabiduría? ¿Cómo va a adquirir la sabiduría? Pidiéndola. ¿Cómo? Buscándola. Estudie la Biblia, siempre se pregunte. ¿Sí? Cuando estudie la Biblia, anote lo que no entendió. Venga, mándele un texto al pastor, pregúntele, mire pastor, está leyendo esto, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa aquí? No entiendo, se siente medio rara esta frase. Entonces le van a ayudar, así es como se crece. Y así es como usted va a adquirir esa sabiduría. Y así es como usted va a poder soportar las pruebas. Es la única manera, hermano. Porque es verdad, el conocimiento es importante, pero también la comunión. No olvide la comunión, es importantísimo. La comunión. Es esa comunión donde yo me trato de guardar lo que se conoce, ¿no?, en teología con santidad. Yo trato de guardarme. Perfecto no soy, pero tampoco me vuelvo liberal. ¿Se entiende? No soy perfecto, pero tampoco voy a excusarme diciendo, ¿y quién no peca? Y el punto no es quién no peca, el punto es qué está haciendo usted para no cometer mucho pecado. Es esa santidad, es esa comunión donde yo me siento bien venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para soportar esta prueba. ¿Se entiende? Claro que se puede. Si no tiene fe, no alcanza la sabiduría, cuando lo venga la prueba, ¿cómo va a andar? ¿Cómo dice? Como la ola. Como la ola. Para aquí, para allá, y anda en una iglesia, porque en esta iglesia ya no está el espíritu, pero en la otra iglesia. Me recuerdo una hermana así me dijo, no, pastor, me voy a esta iglesia porque usted no tiene el espíritu. Así me dijo. ¿Y usted cree que me ofendió? No. No me ofendió. Sentí tristeza por ella. Y todavía le dije, mire hermana, si usted me consideró en algún tiempo del pasado su pastor, por favor escúchenme, no vaya a esa iglesia. Si quiere le recomiendo un montón, pero no vaya a esa, porque en una iglesia solo Jesús. Le dije, no vaya ahí, le dije. Vaya a cualquier otra, no, me dijo. Y hasta sabe esto, me dijo, que el pastor de allá es más pastor que usted, me dijo, porque él hasta me dijo, ve a hablar con el pastor que te bajes de la iglesia. Y usted me está diciendo que no vaya ahí, ¿a quién le voy a creer? Me dijo. Le dije, bueno hermano, entonces yo creo que usted no va a seguir mi dirección, ¿verdad? No, me dijo. Hasta el día de ahora la hermana ya no se congrega, andan tomando con su esposo, ya son señores grandes, ¿no? Se movieron de estado, sus hijos no se congregaron, la mamá de ella quería que yo la bautizara, como se fueron nunca se bautizó, la señora murió y no se dejó bautizar de nadie, porque ella quería que yo la bautizara, pero como se la llevaron. Eso hizo ella porque ella miraba en televisión, el pastor es salvadoreño, se llama Río Rivas, Solo Jesús. Entonces ella miraba en televisión que ahí se movía el espíritu. Usted me entiende, ¿no?
y que en la iglesia que el bautista no se mueve el espíritu, entonces yo no tenía el espíritu y ya se fue. Se perdió. ¿Por qué? Porque andaba como la ola. ¿A dónde andaba buscando el espíritu? ¿En quién lo buscaba? Lo buscaba en el pastor. ¿Y que ella tiene algo para ver lo que el pastor tiene o no tiene? Ella tenía que ver si ella, la fe es mía, la conversión es mía. ¿Sí? Yo debo ser cristiano, yo debo examinarme. Yo me examino, yo vengo, me paro y le explico la Biblia porque yo me estoy examinando. Ahora quiero que usted haga el mismo proceso, que usted se examine, que usted vea, está bajo las pruebas, está entonces sacando esa obra completa en su vida. ¿Se entiende? Ese es el propósito. No es otro. No es de que vamos a buscar que tenga el Espíritu aquí para que me ayude, para que me lo pase. Eso no existe. Es que yo debo tener esa comunión con Dios. Mientras yo tenga la comunión con Dios, todo está bien. En mi vida todo está bien. Y yo voy a hacer bendición para usted. Usted va a hacer bendición para el otro hermano. Para el que viene nuevo va a hacer bendición. ¿Por qué? Porque usted está en comunión con Dios. Porque tiene conocimiento, no tiene que tener comunión. Acuérdese, la letra sin el Espíritu lo que hace es poner cargas en las personas. Nosotros no estamos para poner cargas en las personas. La Biblia nos dice en capítulo 11 de Mateo que Jesús está para quitarle las cargas. Entonces nosotros vamos a ayudar a las personas que vayan a dónde? A que sufran, que livianen su carga, porque yo no voy a poner más, tampoco se las puedo quitar. Yo no le puedo quitar la carga a nadie, pero sí lo puedo conducir con la Biblia que vaya a Cristo, porque Él es el único que quita las cargas y le pone un yugo que es sumamente fácil y ligera su carga. Eso significa, no hay nada. Usted tranquilo, dice Jesús, yo me hago cargo. ¿Sí? Deje sus cargas aquí conmigo y yo me hago cargo. Eso es lo que dice Cristo, ¿no? Entonces yo no le pongo carga a nadie. Es suficiente con lo que trae la gente. Suficiente. Entonces lo que le puedo decir, yo le puedo ayudar. Si usted me puede decir que le puedo ayudar, yo le ayudo. ¿Por qué? Con la Escritura. Todo lo que puedo hacer es ayudarle con la Escritura. A que usted la pueda comprender. Versículo 7. ¿Me avisa, pastor? Ya es hora, hermano. Ya está, perfecto. Entonces, mis hermanos, gracias. Gracias. Espero que les ayuden. Ya las cuestiones gramaticales, el pastor se las va a enseñar. Yo solo quería compartir eso con ustedes, el hecho de cómo me va conectando Santiago, cómo me debe ayudar a mí a poder entender el Evangelio. Usted puede seguir estudiando el libro, la carta así, viéndolo poco a poco, palabra con la que termina, con la que comienza, subrayándola, mirando esa conexión, tipo puzzle, ¿se entiende? Tipo, ¿cómo se llama eso? Crucigrama, usted lo va conectando, ¿eh? Amén. Gracias, mis hermanos, lo dejo ahí con... Si gusta orar, hermano.